Mincho Méndez sacó el libro Mateo Solo Bien Se Lame. Es parte de la colección de libros vinculados a la música de Estuario. Estuvimos conversando con él. Primero el ofrecimiento de la editorial, ¿no? Yo había escrito una contratapa en el Cultural de La Diaria que cruzaba algunas ideas de un viejo amigo periodista ya fallecido, Marcelo Helen, con Eduardo Mateo. Y esa contratapa despertó el interés de Martín Fernández en Estuario, me preguntó qué onda con esto y ahí empezamos la conversación de que estaba la serie de libros sobre discos y que él quería que hiciera uno sobre Mateo. Y lo primero que elegí fue ese disco, sobre todo porque era un disco que me había acompañado de alguna manera en algunos viajes y en algunas instancias, y también porque era el primero, ¿no? Que tiene como una consonancia fuerte ahí, ¿no? De decir Eduardo Mateo, que después ya tuvo su nombre y hoy en día es quien es, le fue muy difícil grabar su primer disco y curiosamente fue ese en donde creo que sembró muchísimas de las cosas que hizo después. Yo a Mateo lo descubrí en la calle primero que nada, ¿no? Así empieza el libro y es una cosa bastante curiosa porque yo vengo de Mercedes. En mi casa se respiraba mucha música, mi madre enseñaba música, mi abuela tenía un conservatorio de música en Mercedes y pasó mucho músico de ahí, algunos de los que están en el Jazz a la Calle, por ejemplo, hoy. Y no escuchábamos a Eduardo Mateo, no estaba Eduardo Mateo en ese registro. Cuando vengo a estudiar 98, 99 a Montevideo, idas por los tambores, ahí en Barrio Sur Palermo, un día después de uno de los toques me quedo con una gente y empezaron a tocar una especie de milongón y era la Mama Vieja, Eduardo Mateo. Yo pregunté qué era lo que estaban tocando, ¿no? Y ahí entro al mundo Eduardo Mateo, claro, y descubro la significancia que tenía, sobre todo para el mundo de la música en sí, ¿no? No tanto para el ciudadano común, si se quiere. Y ahí entonces primero entro por razones locas y por el marco grande de Mateo, ¿no? Dimensionar quién fue y cómo es referente hoy en día de los mejores músicos del Uruguay. Pero a su vez siempre me quedó ese costado de... Se respira en otro lado también Mateo, ¿no? Es mucho más asible, es mucho más palpable. Entonces fue como por esos dos caminos. Y siempre son dos que dicen estoy solo siempre por vos. Cuando nosotros planteábamos el desafío de qué contar y cómo contarlo, porque hay mucho contado, bueno, mucho, o razones locas, es muy vasto como para saber qué sucedió en esa época. Un poco lo que fue es hacerlo sin brújula, digamos, ¿no? Estaba claro que en ese libro tenía que estar cómo se hizo la obra, con los pasos previos que son muy anecdóticos y llaman mucho la atención de cómo Mateo cae con un paracaídas en Buenos Aires y ahí lo barajan para que haga el disco. Después entramos de lleno a las canciones, que esa parte lo hicimos con los músicos, ¿no? A todos los músicos preguntándole las mismas cosas a veces de las canciones y viendo cómo cada uno tenía para contestar cosas distintas. Pero segundo y más importante, que lo hablamos con Gustavo Verdecio, es, bueno, dejate ir, contá cosas tuyas con el disco. No porque sean importantes las cosas mías con el disco, sino para ver cómo nos atraviesa de alguna manera, ¿no? Cómo nosotros viajamos, por ejemplo, que es el inicio del disco, y la música la llevamos. No importa qué música, pero siempre la llevamos. Voz, el cámara, nadie puede vivir sin música y siempre la tenemos ahí. Entonces me gustó como en eso de ir sin brújula y ser un poco... estar de la mano del espíritu Mateo, ¿no? De esa cosa que sale al libre albedrío, ir buscando cositas que fueron estando en mi vida, que tenían que ver con ese disco, con alguna de las canciones de Mateo, o con el lenguaje que Mateo en ese disco, que dice, qué macana, o déjala ir, algunas cosas que son bien del habla, también me gustó como para continuarla, ¿no? Pero por eso, por un lado, se decía que Mateo era muy profesional cuando tocaba con otros. Bueno, la parte profesional de lo musical tenía que estar. Por otro lado, Mateo el divagante, como le decían. Bueno, en este caso es Mincho un poco divagando con cosas que tienen que ver con Mateo, la música y mi vida. A mí me dejó un disco nuevo, un disco que lo percibo de otra manera ahora. Mientras iba escribiendo lo iba escuchando al disco, lo debo haber escuchado no sé cuántas veces, pero en esto, ahora que estamos a fin de año y Spotify te da el reporte, bueno, el reporte del 2020 ese disco debe haber ganado por afano, y cada vez que lo escuchaba y iba a las cosas que me decían los músicos de mirá lo que pasa acá, era un descubrimiento. Y eso fue pasando con casi todas las canciones, así que para mí hoy ya era importante Mateo Solo Bien Se Lame y ahora es un disco nuevo, mejorado.